para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión. Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Uy, Dios mío. 20 años. Miren lo que dice. En Venezuela, antes 4.000 homicidios por año, lo mismo que dice la oposición. Ahora, en la era castrochavista, dice él. No, Uribe se quedó pegado en la Guerra Fría del año 1715. Todas estas operaciones de liberación y protección del pueblo de la OLP, bueno, está dedicado González López las 35 horas del día, a toda hora, trabajando juntos, Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela, fascista. Todos los países del ALBA somos territorios libres de analfabetismo. Llevar a nuestros niños, niñas a la escuela. El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. También este hermoso afiche. Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the Secret Order Imperial. Now. Danny Glover, con B pequeña de paso, puso, Danny Glover, desde los Estados Unidos. Gracias, Danny. Venezuela is not a threat. Obama should drop the sanction as the Union of Sur-American Nations has acted for. Ya llegamos a la vivienda 600.000 que la vamos a entregar en Sabaneta de Barinas el próximo jueves a nombre de nuestro comandante Chávez, rumbo a las 3 millones de viviendas. Si ustedes suman 3 millones de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, más 3 millones de familias en la gran misión Barrio Nuevo del Tricolor, tenemos 6 millones de familias. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Estamos estudiando un proyecto, Manuel, para instalar, estamos estudiándolo, para instalar, ustedes saben qué es el wifi. Wi-Fi. Pero además anuncio que en los próximos meses vamos a colocar servicio de internet Wi-Fi gratis en las principales ciudades. ¿Dónde está? No me muevo. La mariposa otra vez. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. La generación de una cultura que genera realidades virtuales, todas vinculadas a las armas, a la violencia, a la muerte. O realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Son realidades virtuales. Y miles de jóvenes, miles de personas terminan viviendo la realidad virtual. Cuando la realidad virtual es matar y matar desde la primera edad, 6 años, 8 años, 10 años. ¿Qué puede aspirar usted
de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo. Violencia. Estamos en cadena nacional. Tienen que tener un poco cuidado, camaradas. Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente sí va. Se lo decimos en inglés. Mr. Emperor of United States, Mr. Vasallo John Manny Santos, in Venezuela, the Constitution, gu, gu, gu. Mr. Trump, go home. Mr. Trump, go home. Hay que hacer como los delfines y las delfinas. Y seguramente a través de Telesur, aquí está el padre y la madre de nuestra medallista de oro. Entonces me sorprendí porque una casa de clase media popular, de gente trabajadora que vive de su sueldo, pero ya es clase media popular, tienen todos sus equipos, como es en la casa de la mayoría, ¿verdad? Su televisor, su Betamax. ¿No? Su VHS, pues. Mira cómo dice este, el Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? Blue, azul, ¿no? ¿Y Ray? Ruta azul. ¿Ah? Radio azul, dice Calón, el traductor. Es culpa mía, pues. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que tengo. ¿Cómo se dice en inglés? La joya de la corona. The crown. Jewel. The crown jewel. The imperialist. United States of Europa. Están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. Queridos compañeros, y les deseo a todos que sigan pasando una feliz Navidad y nos preparemos para un feliz y próspero año 2029. ¡Que viva la felicidad del pueblo venezolano! ¿Verdad, Jorge? Por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump. El pelucón Donald Trump, es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Cumpleaños feliz. Muchas felicidades, señor. Sí, señor. Pero qué más que no queda. Vale. Claro, claro. Tapaboca, que no falte jamás. Tapaboca es tremendo instrumento. A veces la gente cree, alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto, lo carga aquí. O lo carga a lo loco por aquí. ¿Ya? No vale. Tapaboca bien puesto, mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. A mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró él, de una viga de madera aquí, y empezó a silbar.
silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. Fuera X por 10 días de Venezuela. Cuento con su apoyo. Fuera X. Fuera Elon Musk. Fuera. Get up. Get up Elon Musk. Get up. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Zuckerberg es distinto a Elon Musk. Él no da la cara. Él es pisapacito. Él pega por debajo. Elon Musk sí. Me aceptó el reto, Elon Musk. ¿Qué dijo Elon Musk? ¿De qué? Que acepta el reto que yo le hice. Elon Musk, vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo. Jacinta. Aquí está Jacinta, cuidado. Ay, Muerde la oreja duro, hijo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! Me está mordiendo el dedo. No te muerde la oreja, Nico. Está jugando. Muerde durísimo. Mr. Trump, please open the list. Que abra los oídos, vale, no es eso. Mr. Trump, open your hair. Don't let them go to you, Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca. Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. ¿No son 5? Bueno, pero que hay un genio de la política venezolana nuevo que dijo ayer 5 puntos cardinales. Bueno, está bien. Póngale 10, póngale H. Ahí vamos a estar en las calles recogiendo la firma con el pueblo. Era un muchacho. En ese momento tenía 2 sueños. El sueño de la independencia y el sueño personal de la felicidad. Con una mujer, un matrimonio. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los 3 años, huérfano de padre, a los 9, huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo, pero al final fue huérfano, quedó solito, solo. Sería utilizado como un arma. Sería, como dijo alguien por allá, un
un autosuicidio colectivo de la economía del país. Bueno, Chávez, en la última elección peleó con una sola mano y ganó por paliza. Este regalo que he traído, que me ha dado de la Gran Guerra Patria. Un fusil de combate hecho por manos milicianas, por pueblo, ¿sí? Con su cargador, ¿qué dice? ¿Qué dijeron ustedes ahí? Ayúdeme. Con su cargador, es una de las primeras creaciones del pueblo ruso en medio del combate. Taca, 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 taca. ¿Ah? Es pesado. ¿Qué estás estudiando? Cuarto año. Cuarto año. ¿Y qué quieres estudiar después? Veterinaria. Veterinaria. Qué bueno, fíjense. Lo que necesita el país, veterinaria. Para la producción de carne del país. Multiplicar todos los logros, pensar en el futuro. Los convoco desde ya a la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes, productores del campo, sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quemas? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económica. Habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué pasa. Se acaba de lanzar un candidato independiente, un rapero, Kanye West. Se lanzó Kanye West, candidato. Vamos a ver qué pasa. Nosotros nos metemos en la política de los Estados Unidos. Fíjense qué peligrosa la pregunta. ¿Hasta cuándo, Maduro? Me dijo una señora aquí llegando, más que una señora, una muchacha. Me agarraba duro y me zarandeaba. Y nos gritamos, cara a cara nos gritamos. Y ella me gritó y me dijo, Maduro, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije. Bueno, muy buena noticia que nos da el ministro Eber Josué de que se descubrió la aguja en el panal. En el panal no, la aguja en el pajar. En el pajal. La aguja en el pajal. También se puede conseguir en el panal, pues, la aguja de miel. Sí, un paso atrás, me dice un compañero. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Chúpate tú tu cambio, ¿viste? Pa' que te lo chupéis. ¿Cómo se dice en inglés? Donald Trump, golpe en Venezuela, no. Not that way. Not that way, Donald Trump. Intervencionismo en Venezuela, no. Not that way, Donald Trump. No. Les pido el apoyo de solidaridad y de amor. En Estados Unidos la empresa Citgo ha sido ejemplo de solidaridad con miles de familias y comunidades que pasan frío y quedan congelados y solo llega Citgo a darle su ayuda. Le pido apoyo al pueblo de Estados Unidos, solidaridad activa. Y le digamos a Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Para salir a unas tapas. Adelante. Presidente, un gran abrazo y felicitaciones a los gobernadores y gobernadoras electas y a todo nuestro pueblo por el triunfo de la... Y en segundo lugar vamos a hacerlo en inglés. En inglés se dice Venezuela es esperanza, se dice numeral Venezuela is hope. ¿Está bien pronunciado? Ok,
¿Qué dice el príncipe del llano? Aquí está Escalón, ¿usted conoce a Escalón? El príncipe del llano. Ah, viste. Ya saben, pues. Venezuela, it's hop. It's hop. Mira, aquí está el Potro Álvarez, fue Grandes Ligas en los Estados Unidos. Aprendió a hablar inglés en la calle. Llegó sin saber papa de inglés. Lo único que sabía decir era hamburger. ¿Sabes qué significa hamburger? Hamburguesa. Y entonces llegaba al mismo sitio todos los días y decía, one hamburger. Hasta que se cansó y al mes estaba enfermo de tanto comer hamburguesa. ¿Verdad, Potro? Y al mes aprendió a cocinar. Entonces iba a comprar eggs. ¿Qué significa eggs? Posturas. Así lo dicen ellos. Las sanciones por haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Imperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. Con el permiso de ustedes, me voy a quitar el casco. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Maduro reconoció que le queda poco cerebro, van a declarar los tipos. Como no tienen más nada que decir. Vamos a tener una Navidad feliz. Ustedes saben qué es los gremlins. Ustedes saben qué son los gremlins. No saben qué son los gremlins. Un monstruico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los gremlins? Porque yo dije gremlin. Bueno, los Greens. ¿No son los Greens? Bueno, estos monstruos de la derecha, pues. Y les digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you do want, I do want. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. Super bigote. Yo no soy Superman. Yo soy super bigote, mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Realizaron en Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad y de arreglar, por supuesto, cada una de las instalaciones con el propósito. Venía yo con Jorge hablando y solté a volante y nos estrellamos toditos. La asignación de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país. Cuando conocí al comandante Chávez no dudé ni un milímetro de segundo. Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo.
Este me lo regaló el presidente Xi Jinping de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con este. Ni hao, ni hao. Xie, xie. Quiero aprender a manejar este teléfono, busco un tutorial. A mediados de la década de los 50, Cuba logró reconquistar su independencia a costa de una gran lucha y la ha mantenido después de 54 años de bloqueo heroico a costa de un gran sacrificio de un pueblo que realmente ha sabido defender su derecho a ser, a vivir. Los sueños quedaron pendientes, la agenda quedó pendiente. Por eso qué hermosa se ve esta bandera. Mira, hasta el perro salió a saludarnos. Qué perro tan hermoso, mira. Un pastor siberiano. Yo recuerdo, diciembre del año 2009, Finlandia, ciudad de Copenhague, la cumbre mundial para salvar la Tierra del calentamiento global. Y allí íbamos por las calles con el comandante Chávez, miles de muchachos marchando en Dinamarca, norte de Europa. Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor, Calona. La segunda idea, el tema del ego. ¿Cómo fue que tú dijiste? No dejarse turbar, masturbar el ego. Es una idea profunda desde el punto de vista filosófico. No dejarse turbar mucho. Más turbar es turbar mucho. El ego, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Y esta niña de 18 años, ¿vale?, nació el 4 de diciembre, o sea, 2 días antes que su madre la pariera. Alejandra Maduro era mi nombre, porque en la época, cuando yo nací en el año 1962, hace 4 siglos, no había ecosonograma. Hoy es diplomática venezolana al exterior, trabajó mucho, los dos como constituyentes por los derechos de los niños, las niñas, lo que llaman los adolescentes. A mí no me gusta. Ustedes son expertos en la materia, mucho más que yo. Yo no soy experto, pero desde siempre, nunca jamás me ha gustado el término adolescente. Decirle a un niño que está creciendo hacia su juventud que es un adolescente, que adolece. ¿No les parece? Yo creo que está en crecimiento, crececiente, díganle. La etapa de crececiente, no de adolescente. Creciente, son conceptos míos. De repente crececiente. De estos días dije una palabra importantemente y existe. Búscate ahí en los diccionarios, Guan Yun Li, crececiente, etapa crececiente.
Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Entonces traen el cristiano amarrado de manos, como el ICE, amarrado de piernas y de tobillos, no podía ni caminar. Lo ponen en la mitad de la arena del Coliseo Romano y abren un hueco, lo meten dentro del hueco amarrado y solo le dejan afuera la cabeza. Y sueltan un león como de 500 kilos, un rolo de león. Y el león le da vuelta, le huele la cabeza, le da vuelta, y en una de esas el león se descuida, y el cristiano levanta el poquito cabeza que podía y le muerde un testículo. Y empieza a morder el testículo y el león lo que empieza a gritar. Y empieza la gente del Coliseo a gritar, ¡sucio! ¡Juega limpio, sucio! Así nos tratan a nosotros algunos medios de comunicación.